Bien, saludos estimados alumnos. Vamos a proseguir con nuestro proceso de avance sobre lo que es el mercado de crédito. La clase anterior iniciamos con lo que es la parte inicial de lo que corresponde al mercado de crédito, explicando o haciendo referencia a por qué utilizábamos primeramente lo que es el concepto de inversiones. Ahora vamos a proseguir sobre el mismo punto, pero vamos a iniciar lo que es la elaboración del presupuesto del capital internacional. ¿Y por qué la elaboración del presupuesto? Pues vamos a ver qué relación tiene esta elaboración del presupuesto con el mercado de crédito. Entonces, como hay que entender que en el mercado de crédito hay un sujeto obligado y un sujeto que se beneficia de ese crédito, hay que relacionar las acciones que interactúan en el mercado de crédito. Y aquí siempre vamos a tener una empresa multinacional que empieza a generar sus necesidades de fondos. Y a partir de allí se inicia el mercado de crédito. Como una empresa internacional o cualquiera que sea llega a saber cuál es su necesidad de crédito? Pues las corporaciones multinacionales evalúan la idea de hacer inversiones, como habíamos hecho en la clase anterior, y a partir de ahí ve sus formas de financiamientos. Dentro de esas inversiones se evalúan los presupuestos de los proyectos internacionales en este caso, mediante el uso de la elaboración del presupuesto de capital multinacional. En lo que se, en lo que se refiere, entonces a través de esos presupuestos se empieza a evaluar si el proyecto a realizar es bueno o malo y por lo tanto empiezan a ver las formas de financiamiento en base a esos presupuestos y deciden qué estructura financiera van a tener. Entonces el método más común para poder hacer eso implica los presupuestos para determinar cuál es ese monto basado en conceptos financieros para la evaluación de flujos. Veamos quiénes son los componentes de estos contextos. Y básicamente siempre va a haber, a ver en términos internacionales, una matriz o una empresa que es dueña del capital madre y una subsidiaria que está en cualquier parte del mundo o que se quiera instalar en un territorio distinto a donde está la matriz. Y aquí hay una interacción entre la subsidiaria y la matriz. Entonces, veamos la perspectiva de la subsidiaria frente a la matriz. Entonces, la pregunta que aquí hay que ver desde la perspectiva de la matriz es, ¿se debe preparar un presupuesto? Y que ese presupuesto de capital siempre, presupuesto de capital, eh, para el proyecto multinacional se debe hacer desde el punto de vista de la subsidiaria que va a administrar, en este caso, el proyecto, o tal vez de la matriz, que es esta, posiblemente la que va a poner la plata. Y ahí podría surgir varias respuestas, teniendo la perspectiva en que se haga el análisis. Y se puede hacer el análisis desde el punto de vista de la matriz, donde algunos estarían de acuerdo que se debe hacer desde ese punto de vista,
entendiendo que es esta la que va a financiar y es la que tiene que poder evaluar el proyecto en general. O desde el punto de vista de la subsidiaria, pues algunos dirían que se debería hacer desde ese punto de vista porque es la subsidiaria que va a administrar el proyecto, va a estar en el negocio del proyecto y va a poder manejar los fondos. Lo cierto y concreto es que depende mucho de la perspectiva que se tome para el análisis, porque la perspectiva de la matriz versus la subsidiaria o viceversa nunca va a ser igual atendiendo las posiciones que se tiene o que tiene cada una de ellas. Y esas diferencias se pueden dar, por ejemplo, por uno, por las diferencias fiscales, viendo que la subsidiaria está en un país diferente a la matriz, sobre las restricciones de las transferencias, sobre el exceso de las transferencias, sobre los movimientos del tipo de cambio, tipo de cambio, que básicamente representaría las grandes, los grandes factores que diferencian a la visión de análisis que se tiene según cada una de las perspectivas que se puede tomar para poder analizar. Es decir, el analista, el financiero internacional, siempre va a tener que tomar una posición y va a tener que evaluar ambas formas. Es decir, tomando como un resumen de cuáles son estas perspectivas, tenemos el flujo de efectivo que va a generar la subsidiaria, que básicamente va a estar el impuesto corporativo del país donde está la subsidiaria, los flujos de efectivo después de impuestos a la subsidiaria, y ahí tenemos la utilidad retenida por la subsidiaria, que posteriormente va a tener que enviar, los flujos de efectivos repatriados por la subsidiaria, que es la retención de impuestos pagados por el gobierno anfitrión, o al gobierno anfitrión, mejor dicho, y el flujo de efectivo después de repatriar el dinero, o sea, traerlo aquí o llevarlo. Y ahí tenemos la conversión de recursos a la moneda de la matriz y sale el dinero para la matriz. Es decir, ahí tenemos varias cosas que inciden principalmente en lo que es el análisis de flujos para la matriz o para la subsidiaria. Observemos brevemente qué implica cada uno de ellos. Las diferencias fiscales. Ahí, por ejemplo, cada unidad o cada parte de la utilidad que proviene de los proyectos que hace a través de la subsidiaria de la matriz o la corporación multinacional, se considera como que el gobierno de la empresa matriz grava a las utilidades, a esas unidades. Y si el gobierno de la empresa matriz aplica una tasa fiscal determinada por fondos que son remitidos o enviados a otro país, desde el punto de vista de la subsidiaria, el proyecto obviamente puede ser factible. ¿Por qué? Porque recibe dinero neto. Sin embargo, desde el punto de vista de la matriz, eso no necesariamente debe ser así porque les cuesta un poco más. Bajo ese escenario, la matriz no va a considerar implementar el proyecto, eh, por más que para la perspectiva de la subsidiaria sea realizable. Sobre las restricciones de las transferencias, y entramos en otro tema.
Hay que considerar obviamente el proyecto potencial que se va a implementar en un país donde, por ejemplo, existen restricciones que requieren que un porcentaje de las utilidades de la subsidiaria permanezca en el país. Eso depende mucho de las leyes fiscales. Argentina es un ejemplo de eso. No te permite, te dice que el 50% no vas a hacer, por ejemplo. ¿Sí? Y ahí ya te restringe las transferencias de dividendos. Entonces, es probable que para la matriz eh, nunca pueda tener acceso completo a esas utilidades. Entonces el proyecto no le va a ser atractivo, aunque sea atractiva para la subsidiaria. ¿Cuál sería la solución? Y posiblemente es dejar que la subsidiaria obtenga un financiamiento interno parcial o la mayor cantidad posible del proyecto en el país de anfitrión sería en este caso. Y entonces la porción de fondos que no puede enviar a la matriz se va a utilizar para cubrir los costos de financiamiento en el tiempo. Y ahí se soluciona el tema de la restricción de transferencias. Observemos un poco lo que es el exceso de transferencias. ¿A qué se refiere? Obviamente, este exceso de transferencias. Eh, Hay que considerar, obviamente, una empresa donde está la matriz que cobra la subsidiaria cuotas administrativas, que pueden ser un determinado monto que necesita cobrar porque la administración está centralizada, por ejemplo. Entonces, para la subsidiaria, la comisión representa un gasto. Para la matriz representa un ingreso. Eh, y que obviamente esa, esa posibilidad se puede dar. Incluso esos ingresos pueden ser superiores al monto o al costo real de la administración de la subsidiaria. En ese caso, los ingresos del proyecto puede parecer muy bajo desde el punto de vista de la subsidiaria y muy alto desde el punto de vista de la matriz, o viceversa. Entonces, la posibilidad de que el proyecto eh, tenga una perspectiva positiva o negativa depende mucho de la posición en que esté. Entonces, en la mayoría de los casos, en este caso de que lo que deba de transferir la subsidiaria es muy alto, se va a rechazar desde el punto de vista de esta. ¿Por qué? Porque le cuesta bastante. El costo del proyecto le va a ser muy alto para llevarlo a cabo. El otro punto que debemos mirar son los movimientos del tipo de cambio. Aquí nosotros ya tenemos una comprensión bastante importante de lo que es el movimiento del tipo de cambio, pero vamos a mirarlo desde el punto de vista de la elaboración del presupuesto. Eh, Cuando las utilidades se tienen que transferir a la matriz, normalmente se convierte en la moneda de local de la donde está la subsidiaria a la moneda donde está la matriz. Por lo tanto, el tipo de cambio existente influye en la cantidad que va a recibir la matriz. Y el proyecto de la subsidiaria se valora desde el punto y desde la perspectiva del flujo efectivo proyectado para la subsidiaria no tiene que convertirse en la matriz o en la moneda de la matriz. Entonces, cuando yo evalúo desde el punto de vista de la subsidiaria, evalúo moneda local. Y cuando tengo que observar desde el punto de vista de la matriz, va a ser moneda extranjera. Eso sería, y si la moneda local de donde está la subsidiaria del país anfitrión se devalúa y tiene que cumplir un nivel de rentabilidad, va a necesitar mucho más dinero o mucho más flujo para hacer frente a esas utilidades. Por lo tanto, para la subsidiaria va a ser menos rentable. Y aquí sería el resumen de lo que estábamos hablando. Vayamos a ver entonces ahora
el, sería como los insumos que precisamos, o que se debería tener en cuenta, para elaborar un presupuesto. Insumos para la elaboración del presupuesto de capital multinacional. Entonces sería como una guía, no es una regla, pero básicamente en base a esto se guía. Entonces, eh, sin determinar o imponer qué tipo de proyecto sería, si es de corto o largo plazo, una corporación multinacional por lo general requiere pronósticos de las características económicas y financieras que va a estar relacionado con el proyecto. Y para poder hacer eso, para poder tener eso, básicamente lo que se debe tener como insumo sería la inversión inicial, es decir, se tiene que poder determinar esto, la inversión inicial. Lo siguiente sería el precio y la demanda del consumidor. Entonces, esto sería el resumen de cuáles son esos factores que hacen que la visión de análisis se diferencie entre la matriz y la central, y la subsidiaria en este caso. Veamos ahora cuáles son los insumos de elaboración de un presupuesto de capital internacional. Y esos insumos serían estos: la inversión inicial, el precio y la demanda del consumidor, el precio del producto sería, ¿no? El costo de tener o producir ese producto, las leyes fiscales, sumamente importantes, los fondos que van a ser transferidos o que se transfirieron, el tipo de cambio, el valor de rescate. El valor de rescate sería a cuánto yo vendería el activo o la empresa o el proyecto en caso de que quiera salir de la posición, y la tasa de rendimiento requerida. ¿Cuánto estaría yo dispuesto a que se represente como una rentabilidad, 10, 15, 20, 30%, para aceptar como viable el proyecto? Ahora veamos esto mismo que estamos viendo como un ejemplo. ¿Cómo se elabora este proyecto? Un ejemplo sencillo que nos va a servir para eh, observar cómo, cómo se llevaría adelante un proyecto o una elaboración de presupuesto. Eh, antes, vamos a hacer unas consideraciones. La corporación multinacional siempre va a necesitar elaborar un presupuesto de capital para los proyectos de consideración y a largo plazo, sí o sí. En corto plazo también, pero no va a ser tan quisquilloso, por decirlo así. Pero en el largo plazo, obviamente que sí. Estos proyectos pueden variar desde una pequeña expansión de una división o hasta una creación de una nueva subsidiaria. Entonces, lo que vamos a hacer es presentar un ejemplo sobre qué implica el desarrollo de una subsidiaria nueva. En base a eso vamos a trabajar. Vamos a suponer que empieza con un supuesto de que vamos a tener que analizar si el presupuesto que quieren hacer es viable o no. Y luego vamos a tener que ampliar ese análisis sobre las condiciones que, del punto de vista de cada uno de la matriz y de la subsidiaria. Entonces, supongamos que es una empresa XXX y quiere establecer una subsidiaria. Quiere establecer una subsidiaria en un país X cualquiera para hacer manufactura y vender localmente.
Es decir, va a producir un producto, valga la redundancia, va a producir. Ok, veamos entonces ahora el ejemplo de la elaboración, para elaborar el presupuesto. Para eso vamos a hacer algunas consideraciones. Vamos a suponer que hay una empresa multinacional que se abre una subsidiaria en alguna parte del mundo y para ello vamos a tener algunos antecedentes, que por ejemplo va a producir un producto y va a vender localmente. El plazo de análisis va a ser de 4 años. ¿Por qué 4 años? Y lo usamos como método del proyecto. Ponerle que en 4 años quiere ver si va a funcionar o no va a funcionar y se va a retirar o va a volver a invertir. Es un supuesto. El capital que quiere invertir son 20 millones de unidades monetarias. El tipo de cambio es 0,5 unidades monetarias por cada moneda extranjera. El precio y la demanda tendrían estas características. El costo tendría estas características. Estamos hablando de insumos, mano de obra, ¿sabes? Son costos productivos. Costo de producción. En la renta, es decir, el alquiler para las oficinas serían de unidades monetarias 1 millón. Eso sería la determinación. Y se va a operar o se va a esperar que los otros gastos que no son directos también sean de 1 millón. Entonces, gastos indirectos va a ser de 1 millón. Ok. Luego tenemos que ver el tema de la depreciación. La depreciación va a ser de 2 millones anuales. Esto es como un supuesto nada más, porque eso se calcula conforme a la depreciación de cada bien, pero esto lo simplificamos. Los impuestos, estos son supuestos simplificatorios para ver después cómo se aplica en un presupuesto. 20% sobre los ingresos. 20% sobre los ingresos. Y se aplica una retención de 10% sobre cualquier fondo de la subsidiaria. 10% sobre fondos de la subsidiaria. Los fondos transferidos, hay que aclarar también que el gobierno, por ejemplo, va a permitir un crédito fiscal sobre los impuestos que se paga en Singapur por, por las unidades remitidas a la matriz. No van a ser grabadas por el gobierno local, anfitrión sería en este caso. Los fondos transferidos, a la subsidiaria, al enviar de nuevo todos los flujos efectivos netos que se recibió de la empresa matriz, entonces el gobierno lo que va a hacer es no aplicar una restricción de los flujos para que se puedan enviar sin problemas. O sea, no va a haber restricción de flujos. No va a haber restricción de flujos. Después tenemos el valor de rescate. El valor de rescate, ya lo dijimos que serían de unidades monetarias 12 millones. Tipo de cambio. Tipo de cambio. Más arriba lo mencionamos ya. Que sería de 0,5. Y la tasa de rendimiento. Vamos a ver nada más ya este espacio para la tasa de rendimiento porque arriba ya lo mencionamos. La tasa de rendimiento sería de 15%. 15%.
Ok, vayamos al análisis entonces. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? ¿O cómo deberíamos de llevar adelante la elaboración de este presupuesto? Y vamos a usar una planilla electrónica para eso, que nos va a permitir mucho más utilidad en la presentación, ¿no? Vamos a darle un poco más de zoom para que se pueda ver. Entonces vamos a poner aquí análisis, análisis de presupuesto. Donde tenemos primeramente como dato la demanda del producto, donde vamos a dividir por año. Son 4 años según nuestros datos de vida del proyecto. 4 años. Voy a poner así la mañana. 4 años. Tenemos que la proyección de demanda, según esto, estaba así. 60.000 unidades. Y el precio 350. Así sucesivamente. Entonces, eso vamos a replicar. Vamos a replicar en nuestra planilla. Vamos a replicar nuestra planilla de cálculo. Entonces tenemos 60.000 para el segundo año. Voy a ponerle los decimales para que se pueda ir viendo. Y 100.000 para el tercer año, según nuestros datos. Lo mismo para el cuarto año. El segundo es el precio, que era 350 los 2 primeros años, 360 el segundo, los 2 primeros años 360. Así sería. Este sería el precio. Veamos entonces el ejemplo de presupuesto. Tenemos los datos de presupuesto que, como dijimos, vamos a utilizar como parte de la información, donde están tipo de empresa, que quiere hacer una subsidiaria para un producto en particular que va a vender en moneda en el mercado local. El periodo de análisis va a ser 4 años, el capital hace de 20 millones de unidades monetarias, el tipo de cambio va a ser de 0,5 unidades monetarias por cada unidad monetaria local, y los precios y la cantidad demandada van a ser conforme a esto. Los costos variables van a ser conforme a esto. Tenemos el alquiler, los gastos indirectos, las depreciaciones, el impuesto, 10% de los fondos de la subsidiaria van a representar también una imposición. No va a haber restricciones para las transferencias y el valor del rescate va a ser 12 millones. La tasa de rendimiento va a ser 15%. Ahí tenemos todos los datos básicos o insumos necesarios para poder hacer un presupuesto. Y empezamos a elaborar el presupuesto. Ponemos la demanda por el precio, esto multiplicamos. 60 por 350 sale eso, y eso lo hacemos para todos los periodos. Luego los gastos variables eran 200. Entonces tenemos 200 por la cantidad demandada y nos sale el costo variable total. El gasto de arrendamiento es 1 millón, costo fijo 1 millón, gastos que no representan efectivo, que es la depreciación, también tenemos en cuenta conforme al dato, y hallamos la utilidad de la subsidiaria, que va a ser los ingresos menos los gastos totales. Los gastos totales tenemos que sumar todos los gastos que correspondan. Luego tenemos el impuesto del país anfitrión, que es 20% sobre la utilidad de la subsidiaria. Eso lo ponemos para todo. El siguiente ítem que tenemos que hallar
Básicamente la utilidad de la subsidiaria después de impuestos. Utilidad de la subsidiaria después de impuestos. Esto va a ser la utilidad subsidiaria antes de impuestos menos los impuestos, sale esto. La siguiente línea sería el flujo de la subsidiaria neta o el flujo efectivo de la subsidiaria, flujo efectivo neto de la subsidiaria. Flujo efectivo. Vamos a detenernos un minuto ahí para saber qué significa el flujo efectivo. Entonces, flujo de efectivo neto para la subsidiaria. ¿Y por qué hacemos esta salvedad? Porque aquí vamos a quitar la incidencia que tienen los gastos que no son o que no representan efectivo. Y eso fue la depreciación. Si solamente un movimiento contable no es un gasto que sí o sí tiene que hacer. En términos contables se tiene en cuenta para el tema impositivo, pero en términos de flujo no. Entonces se tiene que volver a sumar a la utilidad después de impuestos más la depreciación. Entonces se va a tener en realidad un flujo mayor, porque eso no representó salida de efectivo. Y allí tenemos la retención de impuestos sobre los fondos a remitir o remitidos. Retención de impuestos sobre los fondos remitidos. Y la retención de impuestos es 10%. Por 10%. 10% para todos los periodos. Luego tengo la transferencia después, o sea, lo que sobra después de la transferencia. O transferencia o el valor que se tiene sería, y sí, lo que se tiene que transferir restando el impuesto de la transferencia. Entonces serían las transferencias después de la retención. ¿Cuánto realmente se va a ir? Después de la retención. Y ahí tenemos el flujo menos la retención. Eso es lo que sobra realmente, como para que vaya a la matriz. Para que llegue a la matriz. Tenemos entonces la transferencia después de la retención. Transferencia después de la retención. Luego viene el valor de rescate. Valor de rescate. Ya sabemos qué significa eso. Y eso será al final del periodo. Dijimos que es 12 millones. Al final del periodo de análisis. Sería, por ejemplo, tener el capital o vender eso para generar una nueva inversión. El tipo de cambio. Que es 0,5. El flujo efectivo neto para la matriz. Ya hay una diferencia aquí de lo que estábamos mencionando respecto al flujo de la matriz y de la subsidiaria. Entonces lo que vamos a convertir es el flujo de transferencia después de retención. Vamos a convertirlo al flujo para la matriz. Tenemos que convertirlo a la moneda extranjera o la moneda de la matriz.
Aquí vamos a tener que sumar el valor de rescate. Entonces, una vez hecho eso, tenemos el flujo que va a ser para la matriz, que va a ser esta. En realidad, si yo voy a mirar solamente lo que es el flujo para la subsidiaria, estamos aquí. Para la matriz es esta. Tenemos la retención, cambia la perspectiva, obviamente. Y también para la subsidiaria porque tienen que hacer frente a una rentabilidad. ¿Qué tenemos que hacer ahora aquí? Tenemos que hallar el valor presente. Valor presente. Entonces, hasta aquí teníamos las transferencias después de retenciones. A eso teníamos que agregarle el valor de rescate de 12 millones. 12 millones. El tipo de cambio de 0,5. Y aquí convertimos el flujo neto para la matriz. Lo convertimos en moneda de la matriz, haciendo una multiplicación. Y ahí tenemos lo que es el flujo para la matriz. Luego tenemos que hallar el valor presente del flujo de la matriz. Que para poder hallarlo, vamos a utilizar esta función o esta fórmula. Donde tenemos sumatoria de los flujos actualizado más el valor de salvamento actualizado menos la inversión. O sea, sería una suma algebraica. Primero vamos a hacer esta parte. Voy a marcar para que se vea que estoy haciendo referencia. Sería esta parte. Que sería el valor actual de los flujos. Entonces volvamos al Excel. Y vamos a calcular el valor actual de los flujos. Que me va a permitir saber cómo están estos flujos hoy, cuánto representaría en el futuro evaluado a hoy. Entonces voy a hacer el flujo neto para la matriz dividido 1 más el 15%, 0,15 sería tanto por 1, elevado, en este caso era 1, no se pone, pero vamos a referenciar nomás. Esto sería valor actual hoy de 2.900.000. Lo siguiente, también vamos a hacer eso, pero este sería de 2 periodos, porque estamos llevando periodo 1 y periodo 2. Y así sucesivamente. Sería de 3 periodos. 3 periodos. Y el siguiente sería 4 periodos. Ese sería el valor actual de todos los periodos. Y tenemos el valor actual de todos los periodos. Acá tenemos elevado a la 1, elevado a la 2, acá tiene que ser elevado a la 3 y este elevado a la 4. Ahí tenemos el valor actual de todos los periodos. Aquí tenemos que agregar la inversión inicial, donde esto sería la inversión inicial de la matriz. ¿Cuánto representó esto? Y representó 10 millones en moneda de la matriz. Serían 20 millones, vamos a hacerlo así, 20 millones al tipo de cambio. Sí, está bien. Al tipo de cambio, que sería 10 millones de moneda en la moneda de la matriz. Entonces tenemos que aquí evaluar la inversión en sí, que sería el valor presente acumulado de la inversión, que por lo general es un gasto, por tanto tiene negativo, y se le suma los ingresos.
Acá tenemos todavía, no se recupera la inversión. Nuevamente esto, con esto todavía no se recupera la inversión. Del siguiente periodo tampoco se recupera. Y aquí, con el valor de salvamento, se empieza a recuperar. Eso es lo que se tiene con el presupuesto. Eh, sobre lo que es elaborar, es decir, yo ya puedo observar cómo se va o qué se va a necesitar y cómo va a afectar cada uno de los factores que diferencian tanto el, la perspectiva de la matriz y la perspectiva del, de la subsidiaria. Ahí hay que recabar que tengo que aplicar la función de actualización de valor presente conforme a esta fórmula para poder hacer evaluaciones de flujo acumulado, que sería como restar los ingresos de los gastos. En este caso la inversión, para saber en cuánto tiempo se recuperaría, si se va a hacer o no en esos 4 años que tiene como meta. Entonces, eso sería cómo se elabora entonces un flujo o un presupuesto. Un presupuesto para una multinacional. ¿Cuáles son los factores que se tiene que entonces tener en cuenta para, resumiendo, para elaborar un presupuesto de capital de una corporación multinacional? Y recapitulando, pues vamos a tener que tener en cuenta básicamente estos factores, que sería las fluctuaciones del tipo de cambio, la inflación, el convenio de financiamiento, es decir, qué tan conveniente significa eso, los fondos que se van a inmovilizar, los valores de rescate, el impacto del proyecto sobre los flujos efectivos actuales, la iniciativa del gobierno o los incentivos del gobierno anfitrión y otras opciones reales. Una vez que se tenga ese presupuesto, se, se empieza a observar eh, qué pasaría o qué debo hacer para poder financiar eso. Una vez que pueda observar todo el impacto de las fluctuaciones, los incentivos, eh, los ajustes que tiene que tener el proyecto, estos ajustes que debería tener el proyecto en sus análisis, voy a poner aquí, sería la tasa de descuento por riesgo, por ejemplo, el análisis de sensibilidad y la simulación. Esto significa que voy a evaluar si, por ejemplo, qué pasa si la tasa de descuento es más del 15%, qué tanto aguanta mis ingresos, cuáles son las cosas que puede enfrentar el proyecto. Podemos sequía, eh, cambio de leyes, cambio de leyes tributarias, qué pasa si sube de 10 a 20, a 15%, cómo me afecta, etcétera. Eso sería lo que corresponde a la elaboración del proyecto. Bien, ahí ya vimos cómo se elabora el proyecto en términos de una empresa multinacional. Otro punto importante que debemos observar en este apartado sería las adquisiciones internacionales. ¿Y qué es lo que sucede con las adquisiciones internacionales? Básicamente las corporaciones multinacionales realizan estas acciones o las adquisiciones por medio de estrategias. Estas estrategias pueden ser para poder llegar a un mercado, aprovechar los costos, etcétera.
Generalmente las adquisiciones internacionales de una empresa se parece a hacer un proyecto. Incluso esas adquisiciones pueden estar vinculadas al proyecto y que básicamente requiere desembolsos iniciales y se espera generar efectivos para poder recuperar esas adquisiciones. Las tendencias de las adquisiciones básicamente en el extranjero se realizan a través de empresas que va aumentando en forma constante su valor. Entonces, un modelo de evaluar una empresa sería, es decir, yo quiero comprar una empresa, esas serían las adquisiciones. ¿Cómo evalúo, cómo evalúo su valor, valga la redundancia, para ver si lo que me están pidiendo por esa empresa es la que corresponde? Por ejemplo, Elon Musk compró Twitter y evalúa eso si es así o no. Y se usa nuevamente el valor presente, donde tenemos los flujos, el valor de rescate y la inversión. Entonces, en base a eso, se hace el cálculo de desembolso inicial para poder hacer la adquisición. Se hace una evaluación del mercado de las adquisiciones internacionales. Se ve si la evaluación de esta posible adquisición va a tener algún tipo de incidencia. Lo mismo se hace una sensibilidad, se hace una eh, simulación y se evalúa todas las posibles causas. ¿Qué factores influyen en las adquisiciones? Pueden ser los factores propios de la empresa, pueden ser los flujos efectivos anteriores a la venta, el factor propio del país, la divisa también. ¿Cómo se hacen las adquisiciones? Las adquisiciones pueden ser amistosas o hostiles, es decir, yo le obligo básicamente, hago ciertas condiciones, ¿no? Para que este me venda o se acepte una fusión. Y amistosas es que están en un mutuo acuerdo, llegar a un acuerdo y unirse o comprar la empresa. Esas adquisiciones también están diseñados en base a necesitar el mercado de crédito, ya sea para una empresa o para un bien. Entonces, estas adquisiciones muchas veces son privatizaciones, son alianzas, etcétera, donde eh, se tiene que tomar una decisión, ya sea de reestructurar o buscar una opción de real de compra. Por ejemplo, puede ser una opción una opción call o una opción de compra sobre los activos reales para hacer frente o para hacer frente a las variaciones del tipo de cambio, una opción put, una opción de venta, y donde se va a buscar ciertos tipos de financiamiento que, que va a representar tanto la elaboración de presupuesto y que va a dar como valor a ese proyecto o parte de esa empresa. Ese presupuesto tiene que ser lo más real posible y tiene que estar sustentado en informaciones de mercado, donde el financiamiento puede estar dado por la subsidiaria, puede ser un convenio de financiamiento, donde la subsidiaria recibe un financiamiento de la empresa matriz, o eh, la subsidiaria busca un financiamiento en el mercado local por las cuestiones que eh, habíamos dicho que se puede generar como parte de los componentes o los factores que cambian las perspectivas de análisis de la subsidiaria y la matriz. Bien, eso sería el segundo paso para poder llegar al análisis del mercado final o los instrumentos de crédito del mercado internacional. Por esta sesión entonces lo dejamos allí. Voy a disponibilizar el cuestionario y las tareas que corresponden a esta sesión. Desde ya, muchas gracias.